Músculos del compartimento posterior, el tríceps braquial. En el compartimento posterior del brazo solamente tenemos un músculo que es el tríceps braquial, ¿sí? Este está formado por tres cabezas. Su origen es triple, ¿sí? Es la cabeza larga, la cabeza medial y la cabeza lateral. La cabeza larga se origina en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. La cabeza medial, que aquí no la vamos a alcanzar a ver, ¿sí? Tiene su origen en una zona extensa en la superficie posterior de la diáfisis del húmero y en la parte inferior al surco del nervio radial, o sea, inferior o por debajo del surco del nervio radial. Y la cabeza lateral se origina en una rugosidad lineal que está superior o por arriba del surco del nervio radial en el húmero. Entonces, el origen de la cabeza lateral es más pequeño que el origen de la cabeza medial. Estas tres cabezas van a unirse para formar una masa muscular o van a unirse para formar un gran tendón o un tendón común, y este se va a insertar en la cara superior del olecranon de la ulna. ¿Sí? Aquí estamos retirando a la cabeza larga del tríceps para ver la cabeza medial. ¿Sí? Y este es el esquema de los tres orígenes o las tres cabezas que forman un solo tendón que se va a insertar. Es un tendón conjunto. El músculo tríceps braquial tiene como función extender el antebrazo en la articulación del codo, ¿sí? Es un músculo que está en el compartimento posterior del brazo, ¿sí? Vean cómo va en parte, va de la escápula hasta el antebrazo, hasta el olecranon, ¿sí? Pero la mayor parte, que esa sería la cabeza larga, la mayor parte, que es la cabeza medial y lateral, va de un hueso directamente al que sigue. Por eso el movimiento es sencillo, es extensión, aunque la cabeza larga, como ya lo hemos visto, puede tener otro tipo de movimientos que son más bien movimientos secundarios o movimientos accesorios del tríceps braquial y relacionados directamente con la cabeza larga. La inervación procede del nervio radial, ¿sí? Es compartimento posterior, es extensor del antebrazo en la articulación del codo, es inervado entonces por el nervio radial. Recuerden que radial es posterior de brazo, posterior de antebrazo, ¿sí? El nervio radial, ese nervio vagabundo que todavía estamos por ver todo su trayecto. En la exploración, aquí para percutir el tendón del tríceps se hace en esta posición, ¿sí? Ahí está haciendo una percusión en el tendón, no en el olecranon, ¿sí? Tiene que ser en el tendón. Entonces se debe revisar muy bien el sitio donde se está haciendo esta percusión con el martillo de reflejos. Y aquí se explora fundamentalmente el segmento medular C7, la integridad de cervical 7. ¿Sí? Vimos que el reflejo, el tendón reflejo del bíceps era para C6 y ahora el tendón reflejo del tríceps es para C7. ¿Sí? Vayan apuntando eso porque son los pasos para la exploración por medio de reflejos tendinosos de la extremidad superior.